Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a la última edición de Debate Abierto del año 2021. Siempre este encuentro dominical con el análisis, la opinión, la información, las diferentes corrientes de opinión. Esta es la agenda que le hemos preparado para hoy domingo. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos como país? Harry Díaz, ex magistrado de la Corte, nos acompaña. ¿Peligra la libertad de expresión? Se han enfilado los cañones contra una serie de periodistas y medios de comunicación. ¿Qué es lo que está pasando? Lo vamos a analizar con don Ñito Adames. Los retos de la pandemia, también haremos un balance de este año y qué perspectiva tenemos hacia el 2022. Omicron, vacunas, medicamentos, mucho más. La doctora Marta Illueca nos acompaña desde Estados Unidos. Dos generaciones, una crisis. Caja de Seguro Social. Tendremos a Daniel Lombana, joven, que estuvo en el diálogo por la Caja Independiente, y también Carlos Abadía, un experto de décadas en el tema seguro social. Justicia con aroma de mujer. Es lo que podemos decir de la Corte Suprema a partir de enero. ¿Hay esperanza? Vamos a analizarlo con un ex magistrado, Adán Arnulfo Arjona, y con una ex procuradora, Ana Matilde Gómez. En la agenda para este día, don Danilo, buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo. Aquí corren los vientos de Navidad, se respiran los aires de Navidad, pero el amor, la paz, la armonía de Navidad como que está faltando. En algunos sectores. ¿Usted se acuerda que hubo una guerra mundial, no recuerdo si fue la primera o la segunda, donde los dos bandos dijeron noche de paz, noche de amor, pararon? De ahí viene la tradición. Fue la primera, ¿no? La primera, sí, alemanes okay. Y franceses. Correcto. Exacto. Hay quienes lo que han hecho es sacar los cañones en Navidad. ¿Por qué será? Bueno. Vamos a analizar ese fenómeno. Pero, ¿sabe? Nuestro primer invitado es Harry Díaz. Él es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me llamó la atención que cuando dije justicia con aroma de mujeres te sonrió. Por supuesto, porque es que está bien puesto el nombre. Es la primera vez que vamos a tener una mayoría de féminas en el control del máximo organismo de justicia, y eso me parece muy bien. Las mujeres siempre han sido multifacéticas, muy acuciosas. Y yo no sé, yo tuve la bendición de tener dos madres, mi abuela por un lado y mi mamá. Y las mujeres tienen un sentido de la justicia muy distinto y no les temblaba la mano. Yo tengo esa crianza, yo no sé, en ese sentido, ¿usted qué dice de sus colegas? Yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, no sé si has visto la cantidad de memes que sacan de que esta era la justicia de mi mamá y ponen una chancleta volando, como diciendo, automáticamente vas a recibir un castigo como te portes mal, ¿no? La democracia sin la participación de la mujer es incompleta, y siento que la justicia sin la participación de la mujer también es incompleta, y que haya una mayoría de mujeres en la Corte, no sé, es un tema que vamos a analizar en el último segmento del día de hoy, pero usted fue inquilino del Palacio Gil Ponce y es bueno conocer su punto de vista. ¿Qué podría cambiar o el sistema absorberá a estas mujeres? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo no creo. Aquí estamos hablando es de la cabeza en sí. Y lo que hemos planteado que mientras un grupo ha estado en control por prácticamente más de 10 años aproximadamente, y ha sido nefasto para la Administración de Justicia, ahora que se va a perder ese control con las dos nuevas magistradas, entonces, y lo he dicho siempre, hay esperanzas de que la cabeza empiece a funcionar como Dios manda. No vas a tener resultados hasta que no se implemente la carrera judicial, eso es fundamental. Quitar las personas de a dedo por amiguismo y poner personas capaces. Con la carrera judicial ya no es, digamos, la Corte el que nombra de los magistrados del Tribunal Superior. Ellos tienen que estar pasando otra serie de filtros y le das un porcentaje de evaluación ya a la entidad nominadora. Eso es fundamental. Tú no vas a tener el control absoluto de a quién vas a nombrar. Y con esta carrera lo que vas a hacer es quedarte con los buenos, porque hay mucha gente capaz y competente, y sacar lo que no sirve. Don Danilo. Magistrado, tenemos, usted con la experiencia que tiene,
tenemos que enfrentarnos al concepto de justicia que como sociedad tiene este país. No se es justo por ser abogado, se es justo por otras razones. Así es. Pero nos basamos en que por ser abogado las personas deben tener ciertas competencias. Y nos olvidamos de la parte de la justicia. De hecho, la cosmovisión judeocristiana fundamenta en el ser justo la eternidad de los individuos. La pregunta acá es, ¿hay un concepto de justicia en Panamá? ¿Podemos decir, esto es lo que caracteriza la justicia en Panamá? Mire, lamentablemente el concepto de justicia necesita una certeza de castigo. ¿Tenemos nosotros certeza de castigo? No. Tenemos un código procesal penal acusatorio que la gente señala que es absolutorio. Y en ese sentido, con la experiencia que vengo de ese tema, efectivamente tienen razón. El principal problema que tenemos es quitarle el exceso de garantías que tiene el Código Procesal Penal para efectos de minimizar la impunidad. Sin embargo, eso no se ha logrado. Las veces que tratamos de cambiar hubo obstáculos, Ayú se oponía, entonces nunca podíamos llegar a presentar cambios importantes dentro del Código Procesal Penal por la reticencia que hay. Lo mismo que la constituyente, que no la quieren pasar. Después que la extinción de dominio, que tampoco la quieren pasar. Entonces que ha tenido mucha lucha. Y es precisamente cuando tú le quieres quitar las herramientas que tienen ciertos funcionarios que no rayan, sino que ya están imbuidos en la corrupción, ellos ejercen su poder para evitar precisamente los cambios. El principal problema que nosotros tenemos es la falta de certeza de castigo. Y eso hace que la corrupción se expanda. Para utilizar una frase que se me quedó suya, el lado oscuro de la fuerza. Sí. ¿El lado oscuro de la fuerza tiene sus días contados en la Corte Suprema? Bueno, se le van 2 de los aliados ahora en diciembre y entran 2 nuevos. Por eso es que digo que ya van a quedar en minoría. Va a quedar Ayú con Sedaliza y Russo. Y ya van a ser definitivamente minoría en el pleno de la Corte. Y tenemos esperanza de que se sumen hacia la luz, que sigan ese calle arriba y calle abajo que hemos tenido tradicionalmente en la Corte. Yo no creo que las funcionarias, porque ya tienen alguna trayectoria y dentro del mismo organigrama del órgano judicial, se vayan a prestar a sabiendas de lo que está en juego a seguir con el famoso lado oscuro de la fuerza. Oiga, hemos hablado de justicia, dije que ese era para el último segmento, pero que uno se va detrás del gusto porque usted fue ex magistrado, fue magistrado de la Corte Suprema. Es más, cuando lo saludo como magistrado usted dice ex, no, yo mantengo cierta consideración. A los expresidentes le llamo presidente, al señor Martinelli le digo presidente Martinelli, por ponerle un ejemplo, ¿no? Pero usted también ocupó otras carteras o estuvo relacionado. Usted fue viceministro de Educación, por ejemplo. Correcto. Y también fue ministro encargado de Finanzas, y la memoria... Viceministro. Viceministro. Encargado. Quiero utilizar sus dos experticias en esas áreas porque la economía es uno de los grandes problemas en este momento que, bueno, vemos el reflejo en el tema de desempleo y demás, inversión. Y educación también es otro dolor de cabeza porque probablemente el otro año vamos con clases presenciales. Comencemos con el tema económico. ¿Cómo ve usted que cierra Panamá con la situación económica que tenemos? Panamá como país de servicio y dadas las condiciones del canal y otros sistemas que hemos explotado, la banca, etcétera, obviamente tenemos una ventaja logística muy por encima de otros países. Sin embargo, no gozamos de lo que deberíamos estar gozando en calidad de vida. Yo te doy el ejemplo de Singapur. Singapur hace 40 años era una nación pobre. ¿Y qué hicieron? Ellos sencillamente dijeron, nosotros no podemos seguir invirtiendo en educación, en seguridad y en salud si nosotros no resolvemos el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción te desvía los fondos, te dejan estructuras a medio palo y el daño, porque tienes que saber sacar empréstito, el daño al final es muy grande. Lo primero que hicieron fue atacar la corrupción, certeza de castigo. Y ahora hoy en día es una de las economías más flamboyantes que hay en el mundo, con una calidad de vida envidiable hasta por los países del primer mundo. ¿Y qué es Singapur? Es un territorio de 730 kilómetros cuadrados insular en Asia, al final de Malasia, que tiene 8.000 habitantes per cápita, es decir, 5.7 millones de habitantes, mucho más que nosotros. El per cápita de la densidad nuestra es de 58 personas por kilómetros cuadrados. Deberíamos estar agradecidos de tener una densidad tan baja porque la estructura de áreas silvestres influye grandemente en la calidad de vida
de los panameños. Pero yo creo que me quieren hacer una pregunta. Sí, ya lo sí, vi. sí, sí, don Danilo. Es que de lo que usted está diciendo yo llego a una conclusión. ¿Puede haber justicia, la justicia, por ejemplo, que hace un magistrado, en un país donde hay inequidad? ¿Inequidad económica? Pero bueno, esos son dos temas separados. ¿Ah? ¿Usted lo ve separado? Sí, yo lo veo separado, porque una ¿Usted cree que cosa... la gente lo ve separado? Digo, parte de la inequidad económica puede deberse precisamente a la falta de certeza de castigo y de la cantidad de corrupción que hay. Pero yo creo que son dos temas separados. El cáncer de la corrupción y de la criminalidad, el organismo que tiene que reducirlo o tenerlo controlado es la Administración de Justicia. La Administración de Justicia la tratas como un ministerio más, en vez de ser un órgano del Estado. ¿Cómo tú puedes tener una independencia para hacer balance en un país si a ti te nombra a los que están en la cabeza el presidente de la República y el presupuesto te lo aprueba el Ejecutivo? Entonces tienes ese primer problema. Y entonces el otro problema del control de las actuaciones de los miembros de la Corte Suprema es un concubinato escandaloso con los diputados de que tú se cierran mutuamente los expedientes. Ahora, es un problema sistémico el que tenemos, ¿no? Y yo creo entender la pregunta de don Danilo en la línea de que hay quienes tienen la capacidad de darse una justicia por sus recursos y hay quienes son castigados por el sistema judicial porque no tienen recursos. Así es, eso es lo que de eso es precisamente lo que estoy mencionando, de la certeza del castigo. Y esto va principalmente a los de cuello blanco. Tú agarras una persona de cuello blanco que se ha llevado 10, 20, 30 o más millones de dólares. Eso es mucho más significativo que mil delincuentes de delitos menores. Entonces, usted mismo lo estaba mencionando antes del programa, tenemos una población carcelaria de 20,000. Pero créame que si usted, sacando los asesinos, violadores, estas cosas, los 20 o 30 corruptos que están libres, que no les han podido hacer nada porque manipulan el sistema, es mucho peor que todo el resto de los que están actualmente detenidos, con excepción, obviamente, de los homicidas y de los violadores, etcétera. Pero ojo, porque lo que se plantea mucho a nivel internacional es que estos traidores a la patria, cuando hacen ese tipo de robo al erario público, estos actos de corrupción, se llevan 10, 20, 30 millones de dólares. Tú no sabes si eso hubiera hecho la diferencia en insumos médicos para salvarle la vida a alguien. Entonces, puedes igualmente calificar como un homicida dependiendo de a dónde has hecho esa... Pero la usted sociedad dice, no acusa recibo de eso. Sí, por alguna razón no. Fíjese, usted habla 10, 20 millones y yo siento que eso es como... Nada. Eso es como lo que usan en el recreo los niños frente a lo que hacen los corruptos. Se le explico por qué. Solamente en el caso Odebrecht, por los hermanos Martinelli, estamos hablando de 28 millones de dólares. En un solo caso. Claro. Y de dos protagonistas. Así que creo que estamos hablando de muy poco. A propósito del tema de los hermanos Martinelli, ¿qué análisis hace usted en este momento de la situación que están viviendo los muchachos presente y futuro de ese caso? Bueno, ellos definitivamente tenían que llegar a un acuerdo, si no se iban a quedar el resto de su vida detenidos en los Estados Unidos. Lo que no voy a entender como abogado es que se hayan ido por separado, porque evidentemente al que llega primero le hacen una mejor opción o acuerdo que al que va de segundo, y ya lo están notando. Ahora, ellos pelearon como gato boca arriba antes de enfrentar la justicia estadounidense. Es más, tenían la puerta abierta para enfrentar la justicia en Panamá. Ya todos conocemos la historia de lo que pasó, pero sin ánimo de alimentar el morbo, en Panamá siento que en los cafés, en todas partes, lo que se pregunta a la gente y medio que se responde la gente es quién es el familiar y alto funcionario que era el beneficiario de todo ese lavado de dinero. Pero es que digo, la gente no quiere hablar como es. A ver, ¿qué otro funcionario de alto nivel del gobierno de 2009 al 2014, pariente de ellos, puede ser? A mí lo único que se me ocurre es Ricardo Martinelli. ¿Quién más puede ser? Al menos que tú me saques que hay algún otro pariente que estaba en ese gobierno que no conozco ninguno. Así que tenemos que hablar como es. Esto debe ser el papá. Y esto pone al papá en una situación muy complicada. Porque o se entregan para ver si le dan un mejor paquete de carcelario a sus hijos, o no lo hace y la factura moral que le va a pasar a este país en su ambición de ser presidente, porque actualmente no tiene impedimento constitucional para hacerlo, para correr, va a ser grande. Ahora te dice la factura moral que le va a pasar a este país, pero uno ve encuestas y números y también las versiones que ellos dan y ellos ya lo ponen en la presidencia de la República, el señor Martinelli. Bueno, yo no creo mucho en esas encuestas que andan por ahí,
porque yo no sé a quién se las hacen. Lo que sí te puedo garantizar es que si este país, este señor corre y vuelve a salir, entonces estamos más podridos de lo que Dios manda. Don Danilo. Bien, sobre este caso a mí me llama la atención la argumentación. Los señores Martinelli, que están en Estados Unidos ahora, a lo largo de muchos meses presentaron como argumento defensivo que ellos eran protegidos porque estaban bajo su condición de diputados del Parlacén y que eso les daba una serie de beneficios desde el punto de vista jurídico internacional. Ahora, al declararse culpable, ¿cómo queda ese argumento? ¿Cómo queda la condición de decir que uno es diputado en el Parlacén, pero entonces, si eres diputado del Parlacén, ¿cómo quedas en la actuación de algo que asumes que ya hiciste como delito? No, hombre, y acá el argumento era también, además de ese, es que todo esto era una patraña, una campaña de mentiras, etcétera. Pero allá dice, soy culpable. El discurso... Tome eso, ese trompo con la uña, por favor. Y lo quiero contextualizar mucho desde el punto de vista de diputados porque vamos a seguir eligiendo diputados. Y lo que quiero es qué queda para el futuro. Claro. Miren, no vamos a enredar esto. Los corruptos siempre dicen que son inocentes. Yo no conozco ninguno que haya dicho de salida, sí, yo lo hice. Ninguno. Así que todos van a estar argumentando que todo es falso. Sin embargo, una cosa es que haya un diputado panameño que se le tenga que juzgar en este país y otra cosa es un Estado como Estados Unidos que no es ni siquiera parte del Parlacén. Así que él no está obligado por las normas del Parlacén, está obligado por su propia legislación. Lavaste dinero en este país, lo agarraron en Guatemala y se lo llevaron. El acuerdo, porque si ellos no hacen esto, eventualmente van a tener que pagar muchos más años de cárcel. Es evidente que iban a llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Por eso te digo, los diputados, ¿ok? Ese tema es fundamental ¿para dónde vamos? ¿Dónde estamos? Casi entrando en una cueva oscura llena de alimañas. Y cuando tú no ves por dónde caminas, lo más probable es que vas a tener un resultado negativo. Tenemos que evitar entrar a esa cueva. Las próximas elecciones, ¿qué pasa siempre? Los partidos tradicionales te representan a veces 2 o 3 figuras y tú tienes que escoger entre quién es el menos malo. Pero en los diputados, nosotros tenemos la opción de cambiar y de votar por gente independiente. Tenemos 20 o 25 años de tener partidos políticos que te prometen y no cumplen. Entonces, la esperanza es tener nuevos diputados independientes. En el tema del Parlacén, ahí sí hay una trampa que tenemos que discutir en otro momento, porque el tratado constitutivo dice que se eligen como se eligen los diputados locales en cada país. Y acá te ponen una listita que todos sabemos, ahí meten a gente que lo que se quiere es proteger. Exacto. Ahí no nos llamemos a engaño, tristemente. Lo que sí tiene el tratado es que el presidente y vicepresidente sí tienen 2 curules automáticas. Cierto, y lo que tienes que escoger son 18 miembros más. Ahora bien, esta semana cierra con una reacción de parte del señor Ricardo Martinelli y pues se han enfilado los cañones hacia periodistas y medios de comunicación a raíz de la publicación de un video, y no solo el video, sino de las reacciones que este video generó, llámese en el Ministerio Público, llámese las propias reacciones de don Ricardo, de voceros, de allegados políticos. O sea, no es solamente, el video es parte de una gran noticia, pero se ha enfilado contra medios de comunicación y periodistas. ¿Cómo evalúa usted esta decisión? Bueno, pero es que yo no entiendo, es que él ha demandado prácticamente a todo el mundo. A mí me tiene demandado por $5 millones. Y yo no sé dónde los van a sacar, porque yo no soy un funcionario corrupto, así que no sé de dónde vas a sacar $5 millones. Pero bueno, me da risa es que este señor tiene un video que todo el mundo ve, que efectivamente son ellos, y yo pregunto, a ver, ese señor, esposo de una de las juezas, ¿qué tenía que hacer acercándose a la mesa de Ricardo Martinelli? ¿Acaso no sabes que tu esposa lo está juzgando? O sea, yo con eso termino, porque si tú sabes que tú estás en algo correcto, tú lo primero que haces es alejarte de este señor. No ir a buscarlo a saludar y sentarte a hablar con él. Es que ellos niegan que es el esposo, ellos hablan de que era un barbero. Ah, caramba, eso es otra cosa. Bueno, eso ya lo tendrán que ver las personas pertinentes. Pero si fuera verdad que ese es el esposo, no tenía nada que hacer sentado ahí con este señor. Ahora bien, sin caer en la trampa de confundir el mensajero y el mensaje, que es lo que ha ocurrido en este caso,
el hecho de que se pongan los cañones ya no solamente hacia un medio, sino hacia varios medios, hacia varios periodistas. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, pero es que eso es parte de la, digamos, conducta bipolar a lo mejor, que es lo que le han detectado médicamente, que tiene este señor. ¿Cómo te vas a estar enfilando contra todo el mundo? Eso pierde efectividad. Que mucho abarca, poco aprieta. ¿Ok? Así que yo no creo que eso vaya para ningún lado. Y no tiene, es más, lo que puede provocar es la reacción adversa. Que todos los medios, entonces, tú te vas a meter conmigo, entonces yo te la voy a enfilar, pues. Si tú dices que yo te la enfilo y nada más he estado sacando las noticias como son, yo te la puedo enfilar. Te puedo sacar todas las cosas que tú tienes. Así por lo menos, gracias a Dios, aquí no funcionamos con ese principio. Bueno. Gracias, don Harry, por habernos acompañado en esta primera sección. Don Danilo. Bueno, tenemos por delante un escenario preocupante como lo planteó de acuerdo a lo que planteó el magistrado. Dos, tenemos una situación todavía que requiere mucha explicación por parte de sus actores. El propio presidente Martinelli es un actor que tendrá que no solamente actuar como parte afectada o demandante, sino también como parte que tiene que explicar cosas. Así que nos agarrará el 2022 con los hilos sueltos todavía en muchos de estos temas. Bien, como les decíamos, hay quienes están viendo en estos días no una noche de paz hacia Navidad. Han enfilado sus cañones hacia medios de comunicación y periodistas. Está en riesgo la libertad de expresión. ¿Qué hay detrás de esta acción? ¿Tiene sustento? ¿Es merecedora realmente de emprenderse? Todo eso, luego de la pausa, cuando hablemos con Guillermo Antonio Adames. En segundos. Don Guillermo Antonio Adames nos acompaña esta mañana en Debate Abierto. Bienvenido, don Guillermo. Muchas gracias, don Hugo. Saludos, don Danilo. Como siempre, Buenos días, don placer. Guillermo. Don Guillermo, nuestra profesión de periodistas consiste en transmitir hechos, versiones, opiniones respecto a la realidad. No podemos acudir a la imaginación. Hubo un hecho con el que amaneció el país a media semana, de un video que era viral, evidentemente viral. Y como departamento de noticias, Telemetro Reporta, pues publicitó ese hecho, publicitó las reacciones de ese hecho, es decir, el Ministerio Público, su pronunciamiento. Quienes estaban involucrados en ese hecho, por lo menos 2 fuentes, participaron de la noticia de Telemetro, llámese un abogado, llámese un expresidente, e incluso otras versiones adicionales o reacciones adicionales. Es decir, el video fue parte de una gran noticia. Sorprendentemente, la semana cierra con una amenaza hacia periodistas y medios, entre los que aparece Telemetro Reporta, por publicitar no un hecho, sino un cúmulo de hechos respecto a una realidad que estaba sucediendo. Usted está al frente del Consejo Nacional de Periodismo. ¿Cómo usted interpreta esta reacción por parte de los abogados del señor Ricardo Martinelli, que fueron los que publicitaron y dijeron que venían con acciones civiles contra diferentes medios y periodistas? Digo, cualquier persona que se sienta ofendida, agraviada, está en su derecho a demandar. Es así. Pero cuando es una figura pública, cuando se trata de una figura pública, tiene que entender que está sometido al escrutinio. Exactamente. Esa es la diferencia, Hugo, en este sentido. No quiero adelantarme a los hechos, pero la reacción del Consejo Nacional de Periodismo es que vamos a recurrir, entre otras cosas, a la Sociedad Interamericana de Prensa. La gente preguntará, pero ¿qué es la SIP, la Sociedad? Bueno, tiene todos los diarios, los medios, desde el Washington Post hasta el Clarín de Argentina. O sea, todos los medios importantes del continente forman parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, incluyendo los periódicos y los medios más importantes de este país. Ya hay antecedentes que hemos llevado a la CIP, así que ya hay conocimiento de eventos previos, pero no hasta este nivel, de una reacción que ha sorprendido, porque realmente la forma, yo diría, la reacción tan virulenta llama mucho la atención. Lo que no se puede negar es, Hugo, que ya, por más que se trate de acallar a los medios, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. No obstante,
las autoridades, me refiero a los operadores de justicia, tienen que hacer su trabajo. A mí me da muchísima pena que hay casos aquí de Panamá que aquí no se resuelven, pero son resueltos y son castigados en otros países. Me llama mucho la atención por una parte. Y será lamentable que nosotros los medios guardemos silencio ante circunstancias de cualquier naturaleza y sea los medios internacionales los que tengan que dar noticias que ocurren en nuestro país. En pocas palabras, y usted lo sabe y don Danilo también, noticia es algo que alguien quiere ocultar, usted lo sabe, es un principio elemental. Y la otra es que el choque de las ideas es lo que genera la democracia y la libertad de expresión. Entonces, dicho esto, parece una piedra filosofal, pero va mucho más allá de eso. Hombre, aquí hay fórmulas de contrariar o de decir, mira, no es así o sí es así. Sin embargo, hay otro principio que dice, una foto vale más que 1000 palabras. Eso es conocidísimo. En este caso, un video habla más que 1000 o 1 millar de palabras. El video está ahí. Yo entiendo que la persona se sienta agraviada, pero yo creo que esto es una cuestión de que aporte pruebas de que se ha mentido. Pero el hecho se dio, Hugo. Esa es la realidad. Don Danilo. Tenemos dos cosas en el mismo plano de discusión. Perdón. Uno, un evento político, o mejor dicho, actores políticos. Y dos, lo que llama la atención desde el punto de vista informativo. Okay. Cuando los actores políticos, eso, la figura pública, está fuera del radar de un medio de comunicación. Porque si se es presidente y el señor Martinelli tiene el perfil no de cualquier presidente, es un hombre que genera el amparazo, ¿no? el foco de atención por su forma de declarar, por las posiciones que asume, por cómo él se expresa, por muchas cosas. Cuando él deja de ser como figura algo que no debe estar en la palestra pública. Yo creo que primero hay que entender lo siguiente. Cuando una persona, sea político o no político, está en lo que se llama el ojo público, o sea, está sometido a que la opinión pública opine, ¿ok? Y nosotros los medios también opinemos sobre su actuar o por su no actuar, también por su pasividad, por ambas partes. Pero en el caso particular Danilo, aquí el problema es que se está brincando una línea no tan invisible que se ha llegado a un extremo que es altamente peligroso. Cuando se amenaza que te vas a meter con el patrimonio ajeno, es un riesgo muy severo el que se está viendo y viviendo. Un país donde hay una democracia plena, como Panamá, donde Panamá es signataria del Acuerdo de Chapultepec y somos otros signatarios de otros tipos de tratados y con organizaciones internacionales, Panamá tiene el deber de cuidar ese tipo de compromisos internacionales. Pero también lo tenemos con la opinión pública. Cuando se está, yo no estoy hablando de escarnio, yo no estoy hablando de ofensa, no estoy hablando de groserías, de vulgaridades, de improperios, no. Estoy hablando de una noticia o de un comentario narrado dentro del marco de la idoneidad profesional, por una parte y por la otra, de principios elementales de la ética. Entonces, allí es muy importante que se defina una cosa versus la otra. En este caso, ha sido la difusión, como dijo el señor Famanía, la difusión de un video. Me dijo usted que había argumentos, que ustedes se buscaron fuentes. Eso es exactamente lo que se hace aquí y en cualquier lugar del mundo. No estamos inventando nosotros la rueda, para nada, Hugo. Lo que es inquietante es la reacción virulenta, ¿no? Como se ha dado. Yo insisto en aceptar como ser humano que muchas veces las pasiones se desbordan, que a veces el temperamento lo domina uno. Yo lo acepto. Como también quiero pensar que se puede repensar la acción tomada por el impacto que esto va a tener. Y no lo digo en función nada más con los medios, hablando del propio país. ¿Okay? Esto cómo va a repercutir afuera, adentro y afuera. Utilizar ese tipo de mecanismos, hombre, está el interés común. Vamos a poner en respuesta a lo que usted dice. El interés común prima sobre cualquier otro interés. Cuando se es figura pública,
pero sobre todo, como usted dijo, hay que reconocer una figura que genera diferentes tipos de sentimientos o resentimientos. Hombre, es natural que esto ocurra. ¿Qué riesgo tiene que la prensa de un país o de un estado, la prensa en cualquier entorno, se sienta amedrentada? Como cuando lo amenazan a usted, ¿no? ¿Usted cómo se siente? Es igual. Es lo mismo. Que lean. Pero ¿qué riesgo tiene, no solamente para la prensa, qué riesgo tiene para la sociedad? Bueno, esa es parte de lo que estoy tratando de decir. Cuando se manejan conceptos de tipo legal para intimidación, es una forma de acallar, silencio. Oye, no te atrevas a hablar de esto porque de lo contrario te va esto. Los políticos panameños o los profesionales de la política en Panamá muchas veces se sienten agredidos por el periodismo investigativo. Vamos a comenzar por ahí. Ya los tiempos, y eso que quede claro, hace 20 años no existía el periodismo investigativo como hoy día tiene tanta fuerza. La opinión hoy en los medios es muchísimo más fuerte que hace 20 años, pero mucho, pero por lejos. Vivimos en tiempos donde la noticia, lo que ocurre en Panamá repercute en el mundo. O sea, se borraron las fronteras, estamos claros, ¿no? Lo que usted escribe aquí en Panamá lo lee cualquier persona en el mundo y lo que usted dice también se escucha, este canal de televisión se ve en todo el mundo. La radio se ve en todo el mundo, los periódicos se leen en todo el mundo. O sea, ya repasamos las fronteras. Pero, repito, cada cual está en su derecho de reaccionar como quiera. Pero cuando sea una figura relevante de reconocimiento nacional, hombre, tiene también que comprender lo que eso representa e implica. Hay un nivel de riesgo. Yo me remito es más que todo a lo que yo quiero pensar, porque realmente lo quisiera, que fue un acto de temperamento o a lo mejor mal aconsejado, no sé. Cualquiera de las figuras cabe, pero lo que yo quiero señalar es que esto, en lo que corresponde al Consejo Nacional de Periodismo, no vamos a hacer nada más responder localmente, sino que lo vamos a hacer internacionalmente, porque es nuestro derecho. Ahora bien, tomando la posibilidad de que haya sido una reacción emotiva, que Panamá ha sido testigo en varias ocasiones de reacciones emotivas. Se dio una vez en un caso, en lo personal. En aquel momento el presidente Martinelli tuvo la entereza de caballero de ofrecer disculpas. Lo hizo en varios medios, lo hizo incluso en Telemetro Reporta, edición estelar, y lo hizo de manera personal. Recuerdo una reunión donde estaba la esposa, presidente del Colegio de Abogados, estaba yo y otro grupo de colegas. Él ofreció disculpas por lo que había pasado porque somos humanos. Pero yo como profesional del periodismo no puedo desligarme de que la noticia fue tratada como una narrativa de hechos en este medio. Aquí no se le cerró el micrófono ni la cámara a la versión que desmentía el video y que desdecía del video con todos los argumentos que se quisieron. Una vez pasado el remesón de la emoción, existe la posibilidad, lo ve usted en el horizonte, de lo siento, vamos a parar esto porque esto no nos lleva a nada bueno. O sea, medir el impacto que esto tiene, que usted trata de dimensionar hoy de lo que es lesionar la libertad de expresión, lo que es la libertad de prensa, lo que es la libre empresa, lo que es el libre acceso a la información. Hombre, así como estoy demandando a los medios, tantos tuiteros también de alguna forma hicieron viral esto, voy a demandarlos a ellos también. Es decir, de pronto creo que no se ha dimensionado. ¿Usted cree que existe esa posibilidad de ¿sabe qué? Paremos esto por la paz, sigamos adelante? ¿O usted cree que esto no hay vuelta de hoja y vamos a una batalla legal? En todas las batallas, en todas las guerras, siempre hay heridos, muertos y huérfanos. ¿Ok? Siempre, en todas partes. Eso lo pongo tangencialmente viendo las cosas, por supuesto. Claro. Pero la realidad es que usted me acaba de decir un ejemplo interesante. Si se dio eso estando en el uso del poder, porque hay un dicho que dice, deben conocer ustedes, que rectificar es gobernar, usted lo sabe, ¿no? O sea, un buen gobernante es el que rectifica y dice, oye, me equivoqué. Algunos países dicen recular, usted escuchó el término también. Bien. Ese fue un ejemplo allí de la mentalidad de la persona estando en el poder. Mira la diferencia entre un estadio y el otro, eso hay que entenderlo. Tomando ese precedente, Hugo, que todo el mundo recuerda, a mí se me ocurre pensar que él hoy enfadado puede, un gesto
yo diría, no amistoso, ni mucho menos, simplemente de rectificación. Comprender que se ha brincado una cerca entrando en un territorio que yo llamaría minado, que para nada nos conviene como país a nosotros, ni a la democracia. Es importante, aquí mucha gente piensa, bueno, estos defienden la libertad de expresión. No, defendemos la libertad de información, Hugo. Información, eso se trata, que usted esté informado de todo lo que ocurre en Panamá y el resto del mundo. Dicho esto, entonces, me parece, Hugo, y quiero remitirme en positivo, eso que quede muy claro, que una rectificación cabe dentro de lo que es la integridad de la persona, la comprensión de la situación de que eres una figura, como usted decía, yo voy a usar otro término, de alto vuelo. ¿Le gusta esa, doctor Toro? Perfecto. Porque lo es. Entonces, estando en esa condición que tiene estos riesgos, cuando eres popular tú tienes muchos malquerientes. Es natural. No eres un billete de $1 millón para caerle bien a todo el mundo. Pero tienes también gente que te ve bien. Y creo yo que engrandecería la figura el hecho de decir con convicción, bueno, no sé, ya los términos que cada uno los escoja. Esto es rectificar y comprendo, repito, que puede en un momento determinado actuarse de manera impensada. No, por lo menos yo lo vivo, yo lo he experimentado, pero he tenido la entereza de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, disculpa, no he perdido nada, mira, aquí estoy igualito. Entonces, creo que esa es una posibilidad para no llevar esto a lo que usted dice. Usted dijo que es guerra, ¿no? Fue lo que usted dijo, ¿no? En ninguna guerra no hay saldos positivos. En ninguna. Don Danilo, su balance, por favor. Estamos frente a un hecho público y notorio, y como todo hecho público y notorio, tiene varias perspectivas. Es decir, hay un ángulo, hay otro ángulo, hay otro enfoque. Lo importante es que todos aquellos enfoques, ángulos, posiciones salgan a la luz y que los medios de comunicación permitan que las diferentes posiciones expresen sus pareceres sobre un mismo hecho. Si eso se da, la prensa cumple su función. Este es un tema delicado. Como usted ve, hemos tratado de manejarlo sin apasionamiento, hemos tratado de manejarlo con argumento y tratando de establecer en el panorama lo que en diciembre celebra la cultura judeocristiana, como usted lo dijo, ¿no? Estamos en tiempos de paz. Hubo un hecho que fue manejado responsable de manera periodística en Telemetro Reporta, presentando a todas las versiones, incluso las reacciones que generó a nivel de instituciones como la Procuraduría, y que en un momento dado le llama a uno la atención la reacción. Puede uno valorar todo lo que ha dicho, por ejemplo, don Guillermo Antonio Adames, pero al final este es el país de todos, en el que el derecho y la libertad de todos tiene que ser respetado, y en aras de eso, todas las versiones formaron parte de la noticia aquí en Telemetro Reporta. Y en aras de ese entendimiento y de preservar todos los derechos, creo que el camino es propicio para lograr entendimientos, ofrecerse disculpas y seguir adelante, porque al final hubo un hecho público y notorio. Lo que ha venido también es un hecho público y notorio que puede lesionar aún más este país, enfermo por la duda y por la división, y que nosotros nos podemos seguir contaminándolo aún más de todo eso. Hugo, ¿sabe qué? Para concluir, Panamá tiene una sociedad muy suspicaz. O sea, la suspicacia en Panamá es como un deporte, o sea, se practica mucho. A mí me parece que, yo creo que, no, son muy dados a eso, ¿no? Yo creo que tal o lo otro. Es el momento, y me gusta la reflexión que usted ha hecho, de llevar a un camino o a un puerto más tranquilo lo que es la situación de nuestro país, que está para nada en un momento feliz. ¿Ok? y eso depende del liderazgo de todos. Vamos a hacer una pausa. En segundos regresamos. Tenemos que hablar sobre dónde estamos y hacia dónde vamos con la pandemia, de coronavirus, las salidas que tenemos, que nos ofrece la ciencia, los temores que subyacen en algunos sectores. Oiga, ¿cómo estábamos hace un año? ¿Cómo estamos ahora gracias a que ya tenemos vacunas, por ejemplo? Todo eso lo ponemos en perspectiva con la doctora Marta Illueca en segundos nada más.
Hablemos de pandemia, los retos que tenemos en el año 2022. ¿Dónde estamos? Oye, un ejercicio interesante, don Danilo, es dónde estábamos también hace un año. El 14 de diciembre del año pasado se inoculó a la primera persona con la vacuna anti-COVID. Ahora que hago memoria. Sí, estábamos. ¿A dónde estábamos? Estábamos confinados en nuestras respectivas viviendas. Óigame, yo creo que ese ejercicio es válido hacerlo con la doctora Marta Illueca. Ella nos acompaña, es investigadora clínica, una científica, está en los Estados Unidos. Doctora, buen día, bienvenida. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes nuevamente. Doctora, creo que esa comparación de dónde estábamos hace un año versus dónde estamos este año, creo que ese ejercicio merece la pena hacerlo. Doctora, comencemos por ahí. Bueno, yo diría que hace un año, como bien lo acaban de mencionar, estábamos quizás empezando a salir de confinamiento, ¿no? Meses de confinamiento, de susto, de incertidumbres, y sobre todo teníamos en las manos una enfermedad incontrolable y que no teníamos todavía vacunas. Entonces, pues sí, hace un año aparecen las primeras vacunas y ahora pues cuando vemos este segundo año ya tenemos una enfermedad prevenible por la vacunación. Ese es uno de los cambios más grandes que hay. Por supuesto que hemos podido regresar un poco a nuestras actividades normales, pero también hemos aprendido en un año que este es un virus muy cambiante, que le gusta darnos sorpresas y debido a eso pues hemos aprendido que no podemos bajar la guardia. Hemos aprendido que este virus cambia de disfraz, por decirlo así, crea nuevas cepas. Y también hemos aprendido que la pandemia ahora mismo es una pandemia básicamente de los no vacunados. La gran mayoría, y esto es tan desafortunado, Hugo y Danilo, la gran mayoría de las personas ahora mismo que mueren de la COVID o no están vacunados o solamente recibieron una dosis. Doctora, yo creo que eso tenemos que abonarlo con cifras de la realidad hoy de Panamá versus hace un año. Se han reducido en un 82% los casos. Los casos de hospitalización y muerte se han reducido en un 90%. Son cifras duras y puras, doctora. Eso lo uno a la reflexión que usted hacía, que ahora estamos hablando de una pandemia de los no vacunados, doctora. Y me permito agregar un número que lo he escuchado de mis colegas del MINSA, y que se refiere pues a las muertes. Casi 90%, repito, son no vacunados o personas que solamente han recibido una dosis. Entonces, aquí no se trata de saber una lista de números que para muchos no tiene ni sentido. Aquí se trata del sentido común. 9 de cada 10 personas en Panamá que están muriendo por la COVID no están vacunadas o solo fueron a la primera vacuna. Sí es cierto que algunos vacunados también se enferman, pero generalmente son personas que tienen unos factores de riesgo, ¿no? que las separan del resto de los vacunados, o son adultos mayores, debilitados, o tienen problemas de su sistema inmune, o alguna de las otras condiciones comórbidas, como la obesidad, la diabetes, enfermedad de corazón, etc. Entonces, pues, ¿qué más claro que eso? Pues es una de esas cosas en que el sentido común, diría yo, nos dice, ya esta enfermedad es prevenible con vacunación. Don Danilo Toro. Doctora, usted acaba de utilizar un concepto que pareciera que tuviera un significado entendible para todo el mundo, pero me pregunto, ¿cuál será el sentido común? Y se lo digo porque países con estándares de vida mucho más elevados que el de nosotros, con caracterizaciones socioeconómicas mucho mejores que la de nosotros, me refiero a Europa, Alemania, Austria, han ido al traste con esta pandemia recientemente. Y no era porque les hacía falta vacuna, les sobraban recursos para tener vacuna. Entonces, ¿dónde está esa capacidad del ser humano? ¿Hay realmente el sentido común? Porque habiendo los recursos, la gente apuesta a morirse, pues. ¿Qué hace la medicina hoy día frente a un caso como este? ¿Qué puede hacer una persona como usted frente a esto? Sí, bueno, dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Hay que separar
don Danilo, el sentido común, la lógica hay que separarla del ego. Hay un número significativo de personas que no se quieren vacunar y que lo hacen porque tienen una ideología muy particular o porque tienen el ego un poquitín inflamado, hinchado, ¿no? Ya nadie me va a decir a mí lo que yo voy a hacer. Claro, usted no tiene que vacunarse si no quiere, pero entonces tiene que tener conciencia, que es donde viene el sentido común, de que si usted no desea cuidarse usted mismo, tiene la responsabilidad de cuidar a aquellos que están alrededor suyo, que pueden ser vulnerables, ¿no? Entonces, pues, entre las personas que no están vacunadas, y estoy hablando de los lugares donde hay vacunas, que son los que me has dado de ejemplo, hay un grupo de personas que legítimamente tienen dudas, tienen preguntas, quieren educación. Hay que darles la educación. Esa es la proporción de personas que podemos convencer de que se vacunen. El grupo que ya sea por ego o por ideología o otras cosas se empecina en estar contra las vacunas, pues yo los dejo que tomen sus decisiones personales, pero yo nada más les ruego que también respeten el derecho del resto de los que están a su alrededor, de no ponerlos en peligro de contagiarlos, ¿no? Porque los no vacunados son los vendedores ambulantes o las fábricas ambulantes de nuevas cepas. Allí es donde el coronavirus hace fiesta, se duplica, hace copias mal hechas que después tienen la capacidad de ser más pegajosas. Los no vacunados son nuestra fuente de nuevas cepas. Entonces, ya empieza a haber la necesidad de un sentido de solidaridad y de obligación, ya no solo con el ego personal, sino con los que están alrededor de nosotros, porque me imagino que ahora vamos a conversar sobre la nueva cepa, pero la nueva cepa se está burlando de las cosas que se habían hecho, los adelantos que hicimos con la Delta. Tenemos que profundizar sobre el tema de las nuevas cepas, pero quiero entrar en ese tema del sentido común de los derechos. Y abonando algo más a lo que usted decía, ahora que usted mencionaba que los no vacunados son el criadero de las nuevas variantes, solamente el sentido común nos dice, viene de África, allá mucha gente quisiera vacunarse y no puede, acá podemos vacunarnos y hay quienes abonan a no te vacunes. Eso ahí tenemos que corregir un poco como sociedad. Esto de los derechos quiero apuntarlo al tema del derecho a la educación. El gran debate para el próximo año, uno de los grandes retos es regresar a las clases presenciales, pero tenemos unos 4.000 docentes que no se han vacunado. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación están discutiendo el tema. ¿Qué recomendación usted daría como aporte para encontrar una salida a esta disyuntiva? Ese es un número que para mí es preocupante y es decepcionante. Lo digo como médica y como pediatra, porque nuestros niños necesitan regresar a la escuela. Entonces, la protección a nuestros niños comienza con los que están alrededor de ellos, con los maestros. Si bien es cierto que la COVID es infrecuente en las edades pediátricas, también es cierto que cuando afecta a las edades pediátricas, afecta a las edades escolares. Entonces, hay que recordar que la COVID puede ser leve en los niños, pero tiene una complicación que es muy severa, es infrecuente, pero es muy severa, que es el síndrome multisistémico inflamatorio, que se ve particularmente en niños después de la infección. Entonces, los niños tenemos que protegerlos, número uno. Número dos, los derechos los tenemos todos. Como ya dije hace unos minutos, una persona tiene derecho a no tratarse o a no vacunarse, pero hasta ahí llega el derecho. El derecho del resto de las personas, sobre todo los vulnerables, es que no nos contagien las personas vulnerables. Entonces, para los maestros, ¿qué puedo decir? Un llamado, un examen de conciencia. Si en Panamá, yo estaba leyendo un artículo de hace unos pocos años en que se hacían unos cálculos de que en Panamá podía haber un maestro por cada 15 estudiantes y a veces, según la infraestructura, un maestro por 30, 40 estudiantes. Si tenemos 4.000 maestros no vacunados y lo multiplicamos por estos números, entonces tenemos una situación de transmisión potencial de la COVID a miles y miles de estudiantes. Entonces, todos tenemos que ayudar. Tenemos que educar a las familias para que vacunen a sus hijos.
pero también tenemos que tratar pues hacer un ruego a la razón o a la conciencia. Esto es un tema ya de conciencia civil, de que si yo no me vacuno, yo puedo llevar la COVID a los niños o a los vulnerables o a los ancianos, incluso a mis seres queridos. Doctora, Omicron, usted mencionaba la nueva variante, bueno, ha puesto a prueba todo lo que se ha avanzado respecto a la prevención y tratamiento de la COVID. Su balance en este momento, Omicron, el impacto que está teniendo, hay peligro de nuevas variantes. ¿Qué camino nos queda ante esta realidad hoy? Sí, importante recordar que la Omicron se hace pues más manifiesta en África, aunque no sabemos realmente si allí en Sudáfrica fue donde nació, pero se hizo más manifiesta. Y este es el otro lado de la moneda. Lugares donde hay baja tasa de vacunación por recursos, ¿no? Y ahí es importante que tratemos de ayudar a los países más pobres. Pero también pues en Sudáfrica había un problema de inmunidad, ¿no? Hay mucho VIH. Entonces, pues la Omicron pues, se manifiesta y ya está en más de 70 países. Es una variante de preocupación porque se transmite muchísimo más rápido que la Delta, y la Delta ya llevaba ventaja. La Delta era 1000 veces más transmisible que la Gamma y que las anteriores. Ahora tenemos el Omicron, que todavía es más rápido en transmitirse. No parece ser más grave, pero ¿qué sucede? Es una amenaza para la sociedad, en el sentido de que por transmitirse más rápido, tendríamos el peligro de nuevamente tener una ola de casos que, aunque no sean casos severos, tenemos ese porcentaje allí, ¿verdad?, de personas que necesitan cuidados intensivos, y desafortunadamente la mortalidad, la letalidad no ha cambiado, que es entre 1.5 a 2%, y si ese 2% se nos hace más grande, entonces, aunque la variante no sea más grave de caso a caso, sí nos va a complicar muchísimo la economía, la funcionalidad, la sociedad, y nos va a dar una generación de personas incapacitadas, porque la COVID a largo plazo, que ya se ha descrito, hemos aprendido eso en un año, puede afectar a las personas recuperadas por varios meses. Y no es solamente cansancio y fatiga crónica, también pueden tener daño a su sistema cardíaco, daño al cerebro, neurológico, incluso problemas psiquiátricos. Entonces hay que tener un poquito más de respeto sobre todas estas nuevas cepas, porque este es un virus inteligente. Ya se ganó a los teléfonos inteligentes, ¿no? Don Danilo. Sí, doctora, ya lo acaba usted de decir. COVID genera problemas a mediano y largo plazo, incapacita a mediano y largo plazo, tiene un alto riesgo de este perjuicio. Pero enfocándonos estrictamente en el personal sanitario, en gente como usted y en la gente que trabaja en hospitales, todo lo que son médicos, enfermeras y demás personal sanitario, que han tenido sus bajas a lo largo de esta pandemia, ¿qué cosa nueva hemos aprendido? ¿Qué riesgos están enfrentándose o qué protocolo ha cambiado producto de la experiencia terrible de COVID? Sí, yo creo que aquí Panamá ha quedado bastante bien, por cierto. Uno de los problemas, tanto en Estados Unidos como en Europa, es que al extenderse la vacunación, ocurre algo muy curioso. Bajan los casos, pero después suben. Claro, las cepas tienen mucho que ver con eso. Pero ¿qué pasa? Todavía necesitamos las medidas de bioseguridad, porque incluso con un 20% de personas que no estén vacunadas, el virus va a estar circulando. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido y que no se ha podido generalizar en muchos países es continuar las medidas de bioseguridad hasta que logremos un porcentaje alto de vacunación y una transmisión comunitaria más baja. Habíamos hecho mucho avance con la Delta, mucho avance, sobre todo en Panamá. A Panamá le fue muy bien con las medidas y con la vacunación. Pero ahora apareció Omicron y va a venir otras variantes. Entonces, esto es una cosa, don Danilo, que si no cooperamos los unos con otros y nos ponemos las pilas y nos ayudamos, aunque no nos gusta la vacuna, pero la vacuna es la que está logrando mitigar toda esta devastación de esta pandemia, ir dejando los egos de lado y ver cómo
nos alimentamos de ese sentido común que parece que se esconde a veces no se ve. Doctora, en Panamá, principales causas de muerte tradicionalmente enfermedades cardiovasculares. Esa es una realidad. Sin embargo, se trata de vender que las enfermedades cardiovasculares guardan relación ahora con la vacuna. Hablemos de ese aspecto y oriente, por favor. Hay más personas que han fallecido o qué impacto ha tenido la COVID en las enfermedades cardiovasculares y qué impacto ha tenido la vacuna en los padecimientos cardiovasculares. Sí, correcto. O sea, no hay comparación entre el porcentaje de daño que hace el coronavirus al cuerpo, incluyendo el corazón. No hay comparación con los pocos casos raros que se han visto de reacciones severas por las vacunas. Entonces, desafortunadamente, como tenemos esta tendencia a que se multipliquen videos y audios que hacen algo que en inglés se llama cherry picking. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos agarran y dicen, ay, en tal lugar hubo 10 casos de miocarditis. Esas vacunas son malas, son peligrosas. Todas las personas en la población en general tienen un riesgo de, no solo de miocarditis, de enfermedad cardíaca. Como acaba de decir Hugo, la enfermedad cardiovascular es una de las 3 principales causas de muerte en Panamá y en los países desarrollados. Entonces, los vacunados igual van a tener derecho a que, al no haberse chequeado su salud, también se van a morir de cosas que no tienen que ver nada con la vacuna. Entonces agarramos esa infodemia para usarla en contra de las vacunas. Lo único que se ha visto, para ser transparentes, y se ha visto en una proporción muy, muy baja, con las vacunas de mRNA, se llaman como Pfizer y Moderna, se han visto casos muy raros y muy leves y autolimitados de una inflamación pasajera del corazón, lo que se llama miocarditis. Se resuelve sola en la vasta gran mayoría de los casos con descanso en su casa y generalmente pues son varones, pero también se ven mujeres menores de 40 años. Doctora, muchísimas gracias por toda esa orientación, todo ese aporte con evidencia y estudios científicos que usted nos ha hecho no solamente en el programa de hoy, sino a través de toda esta pandemia, doctora. Agradecido siempre. Que tenga buen día. Hasta luego. Don Danilo. Bueno, el virus nos sigue sorprendiendo. Tiene capacidad de resiliencia, tiene capacidad de adaptación mucho más rápida que la humana. Así es que o nos ponemos las pilas, como decimos en Panamá, o el virus nos gana la batalla. Tenemos que ser más inteligentes que el virus, así de sencillo. Vamos a una pausa, pero pendientes. Al regresar tenemos el punto de vista de 2 generaciones o representantes de 2 generaciones que hablan de un mismo tema. Es más, lo titulamos así, 2 generaciones, un problema. Caja de Seguro Social. El doctor Carlos Abadía estará con nosotros y Daniel Lombana hablando sobre este viejo problema nuevo. En segundos. El doctor Carlos Abadía está con nosotros, Daniel Lombana también, tal como se lo avanzamos. 2 generaciones, como ustedes pueden ver, un solo tema, Caja de Seguro Social. Y aquí estaba hablándonos de la caja y de cómo a través de los años él ha abordado este tema. Y Daniel no se queda atrás también, porque casi todos los días me manda por WhatsApp algún mensaje relacionado con la caja. Entonces, ¿cómo no analizar este tema? Porque me llama la atención. Estamos en 2 polos de generaciones y un solo problema. El tema es que cerramos el año, después de hablar durante 9 meses, o dialogar, entre comillas, 9 meses. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos con este tema? ¿Hemos avanzado? ¿La lucha continúa? ¿No hemos avanzado? ¿Cómo estamos, don Carlos? Triste, buenos días primero. Buenos días, bienvenido. Tristemente peor que en febrero porque hemos perdido 10 meses importantes para las soluciones del problema, porque el problema existe. ¿Usted tiene el mismo diagnóstico, Daniel? Precisamente me sorprende la coincidencia en la frase porque la he usado también. Yo considero que estamos peor, hemos perdido tiempo y también hemos perdido dinero porque el diálogo le ha costado dinero al Estado. Este es un problema donde el enemigo más crítico es el tiempo. Cada año que pasa, las reservas de la Caja de Seguro Social se van debilitando más. Hay que actuar ahora, hay que actuar pronto. Cuando usted dice hay que actuar ahora, hay que actuar pronto,
me hace recordar que si la memoria no me es infiel, se plantea o se ha puesto sobre la mesa que en el 2024 se acaban los fondos del IBM, ya es que ya no hay plata. Bueno, Hugo, yo te comentaría que una de las proyecciones que se nos entregó en la mesa del diálogo por el Seguro Social, tomando en cuenta el escenario de la pandemia, nos indica que la reserva contable al año 2023 va a ser de 410 millones versus un total de egresos de 2.252 millones de dólares. Eso es al año 2023. Por lo que al 2024 ya estamos en cero. O sea que en el 2023 entra en UCI, no es en el 2024. Así, pero ojo que no vamos a necesitar llegar allá para sufrir consecuencias. En febrero, una de las calificadoras hace la evaluación de Panamá, que ya no ha ido bajando el grado de inversión, el grado, y probablemente están viendo las cifras del Seguro Social y pueden quitarnos el grado de inversión en febrero del otro año. ¿Qué significa esto? No solo que los préstamos van a costarle más al Estado, a nosotros también, porque eso afecta a la economía del país y comienzan a aumentar los intereses bancarios y de las tarjetas de crédito. Pero más allá, desde hace como 20 años, las instituciones bancarias internacionales han estado presionando a Panamá para aumentar el ITBMS. Y Panamá, como ha manejado bien, ha mantenido, porque ellos dicen que es muy bajo. Nos quitan el grado de inversión, nos aumentan los intereses, pero ellos quieren garantizar el pago, como tú acabas de decir. Es de, bueno, ahora tú tienes que aumentar ese ITBMS para garantizar mi pago, si no, no te presto. Y entonces, sí. 4 millones de panameños, quiero terminar esto, 4 millones de panameños va a pagar las pensiones de 300.000 panameños. Ese es el punto relevante. Yo quiero ahí, ¿no? Porque la gente suele pensar que no, que esto es un problema del gobierno o de la caja. No. El Estado panameño, es decir, todos estamos pagando esta fiesta. Este derroche lo estamos pagando todos. Ya lo estamos pagando con 120 a los 65. Eso es una jubilación real. No contribuyente. No exacto. Pero ¿quién la paga? Nosotros. Todos. Exacto. Todos. Ya la estamos pagando. Pero además de eso va a coincidir. Ese va a coincidir en el momento en que la FED en Estados Unidos anuncia que van a aumentar los intereses posiblemente. Es decir, la vida se nos va a encarecer considerablemente. Sobre esto hay un riesgo altísimo. Hay un riesgo altísimo. ¿Qué significa el hecho de que no nos pongamos de acuerdo y no se empodere el gobierno de Panamá? Porque yo no veo que esto es un problema de la Caja del Seguro Social. Esto es un problema del Estado que tiene como liderazgo al gobierno. Y el gobierno no se empodere en decir, vamos a sacar a la caja. ¿Qué significa esto en términos de los beneficios que la gente suele recibir de la Caja del Seguro Social? Don Daniel, tome usted la palabra primero. Mi lectura sobre el tema es que yo siento... Perdón, se lo voy a poner en términos más claros. El beneficio principal, el pago de las pensiones que todo el mundo recibe los días 3 y los días 20 al día de hoy. Bueno, comento. Mi lectura sobre el tema, y estoy especulando, pero es lo único que se me ocurre, es que, primero que nada, nadie quiere tomar el golpe político de decir cosas que sean impopulares. A eso yo atribuyo que se ha creado un escenario del bueno y el malo, cuando el gobierno ha dicho diálogo pero sin paramétricas. Cuando tú tienes una junta técnica actuarial que en su informe todas sus recomendaciones involucran paramétricas. Entonces eso es algo contradictorio porque ¿a quién le hacemos caso? ¿A lo político o a lo técnico? Este es un debate técnico. Otro tema, cuando hablamos de paramétricas, la medida que a todo mundo más le impacta es la edad de jubilación. Todo mundo pelea la edad. Pero en las recomendaciones de la Junta Técnica Actuarial, su recomendación que preserva la edad nos reduce la tasa de reemplazo a un 40%. Para que la teleaudiencia entienda, eso significa que si tu promedio de los 10 mejores años fue $1,000, tu jubilación va a ser de $400. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo como joven que pienso, yo tal vez preferiría jubilarme un poco después, pero que la tasa de reemplazo que me den sea acorde con el costo de la vida. Pero ¿de qué me sirve mantener una misma edad de jubilación y tener entonces un cheque que no me alcanza para nada?
Y tómese en cuenta. Para que también don Carlos responda a esa pregunta, porque ese primer golpe del oleaje, ¿dónde se va a sentir si al 2023 tenemos esta situación? ¿En el pago de la pensión que se recibe cada quincena? Yo creo que ningún gobierno, ningún presidente va a decir, Abadía, regresa a trabajar, que no te vamos a pagar pensiones, o Daniel, te fregaste y trabajas hasta la víspera. ¿Qué va a hacer? El gobierno central a poner ese dinero. ¿Y cómo pone ese dinero? Aumentando los impuestos. Entonces, yo no veo esa situación que sucedió más o menos en Argentina hace 20 años, hubo suicidios y todas estas cosas, no lo veo en esta. Acá se buscará una fórmula, dice usted. Sí, pero una fórmula que la vamos a pagar todos. O sea, eso es lo que debemos entender en este asunto. Lo de la edad y la tasa de reemplazo. Es verdad, Panamá tiene una tasa de reemplazo de 60% en los 20 años y después va aumentando. En Europa, ¿verdad?, es 40%, 50%. Yo no estoy de acuerdo con disminuir la tasa de reemplazo, sinceramente, por esas razones. Pero hay otras cosas que hacer. Hoy día tú puedes tener sistemas de que si tú te quieres jubilar con 20 años de cuota, recibes tanto porcentaje, y con 30 tanto y 40 tanto. Que hasta cierto punto en Panamá lo tenemos no así, porque tú con 20 años el 60%, con 30 años sales 72.5% y así va aumentando en esto. O sea, pero no podemos continuar con lo de la edad por una razón sencilla. Señores, cuando se creó en el 40, y era el escenario del 40, 50, 60, inicio de los 70, lo que tú aportabas con los intereses te cubrían tu tiempo de vida después de pensionarte, que era de 10 a 12 años. Hoy día los hombres vivimos 21 años más promedio después de jubilarnos y las mujeres 26 años más promedio. Y cubrimos eso. Yo que coticé durante 43 años y cotización alta por los salarios de uno, hice el año pasado mis cálculos y yo de aquí para adelante le estoy quitando fondos en esto. Esa es la causa del déficit. Y los gobiernos, por alguna razón que no he entendido, una razón que no salgan a explicar eso. Este es el problema. Y en un momento a Hugo le comentaba eso. Cuando grupos me han invitado a mí a hablar de esto, yo les he planteado eso. Dice, bueno, Abadía, es eso. Y hagámoslo escalonado, que ahora es más difícil el escalonamiento, pero vamos a tener que llegar a ese asunto, señores. Si inevitablemente. No, inevitablemente, si no, ok, el 7% va a pasar a 15%. Va a pagarle la pensión a todo el mundo, ¿y entonces qué? Don Danilo, tenía usted otra pregunta. Sí, efectivamente. Es que este tema va para mucho. Sí. Acá, solo está a riesgo invalidez, pensión y invalidez, pensión y muerte de la Caja Social, o hay otros programas de la Caja que están en situación de riesgo. Mire, el problema más crítico sin duda lo tenemos en invalidez, vejez y muerte. Se ha dicho que el programa de enfermedad y maternidad, que es principalmente financiado por los empleadores, eso es algo que hay que explicar porque a veces la gente dice, no, que es lo que me descuentan. El 8% de ese programa lo pagan los empleadores y el 0.5% proviene de los empleados. Entonces es un programa esencialmente financiado por los empleadores. También está cercano a entrar en un estado crítico. ¿Qué tan cercano? Yo diría que hay que prestarle mucha atención. No podemos descuidarnos. Pero el problema principal, Hugo, y esto es necesario ilustrar a la gente porque siento que hay que hacer docencia. ¿Cuál es el problema en esencia de invalidez, vejez y muerte? Más gasto que ingresos. Ese es el problema en su forma de explicarlo más básica, es esa. Y otro tema, se habla mucho de las paramétricas. Las paramétricas solas no resuelven el problema. Las proyecciones que hace la Junta Técnica Actuarial nos indican que hasta el 2047, hasta con las mejores medidas paramétricas, llega el sistema. ¿Y por qué? Porque simplemente hay un costo de transición que siempre ha estado en el aire.
Nosotros tenemos unos jubilados que están en un programa que es el sistema de beneficio definido, que fue cerrado por la ley 51 del año 2005. Y la esencia del problema es que al imponer paramétricas, entonces tú estás dilatando en el tiempo los gastos. Es decir, yo estoy dilatando en el tiempo que me entren más jubilados, Sí, termine. dilatando en el tiempo que me entren más jubilados. Pero de alguna forma tengo que generar nuevos ingresos para el programa y ahí es donde viene el problema de que todos vamos a tener que involucrar. Fíjese, en esa línea de lo que usted está diciendo, yo no sé, a mí me parece un ejercicio inútil entrar en consideraciones de, bueno, Endara modificó la ley del seguro, le dio un aire al seguro hasta que llegó Martín, como presidente le dio otro aire y para no pasar mucho tiempo sin entrar en análisis de lo que pasaba, se obligó por ley a que los gobiernos tenían que hacer un balance para ir corrigiendo sobre la marcha. Ya es inútil, o sea, pasaron los dos gobiernos después del señor Martín y no hicieron nada. El tema es que hay que hacer. ¿Ustedes ven disposición en este momento de que haya una medida que vaya a tomar este gobierno o podemos pasarnos otro año conversando? ¿Qué hacemos? Ya yo no quiero mirar hacia lo que no hicimos, sino mirar hacia adelante sabiendo que este es el panorama. El escenario que hemos vivido estos 2 años y medio no nos indica un cambio de actitud en ese aspecto. Yo sinceramente creo que se va a actuar irresponsablemente en ese asunto. Y quiero agregar dos cosas. Una, de la solución que han planteado en la mesa, la unificación de los dos sistemas. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque nos daría un oxígeno de 5 años y la misma Junta Técnica Actuarial Independiente ha dicho, después el problema es el doble que hoy en este asunto. Además, hoy, como bien dijo Daniel, la parte que está con déficit, que es el donde estamos todos nosotros, hoy hay casi la proporción de 2 cotizantes por un pensionado. Si unificas eso, pasa a 4-1. Y ahora que no resuelve nada. Y nada más para que entendamos, cuando Martín Torrijos vio lo que había, la proporción, ¿sabe cuánto era? 5-1. Entonces, no estamos resolviendo absolutamente nada en ese asunto. ¿Ve usted una disposición de resolver o podemos darnos el lujo de pasar un año más, entre comillas, dialogando? Hugo, yo te soy muy sincero. Yo creo que si se hubiera querido resolver, ya se hubiera resuelto. La ley 51 contempla obligaciones. Al artículo 219 de la ley le da una obligación a la Junta Directiva de 90 días calendario máximo después que reciben el informe de la Junta Técnica Actuarial de ejecutar las medidas necesarias para establecer el régimen y de recomendar los cambios legislativos. Don Danilo. Ha pasado mucha agua bajo el puente. En enero, así comenzando el 2020, antes de que se declarara la pandemia, el director, el doctor Enrique Lao, presentó su diagnóstico de la institución que recibía y presentó un diagnóstico que causó tensión social, preocupación, conmovió, porque fue un diagnóstico muy severo, muy duro. ¿Ese diagnóstico ha mejorado o...? Usted que, disculpe la pregunta inocente, ¿no? Usted que es un especialista. Disculpe la pregunta inocente, los dos se han echado a reír. Okay. Di el diagnóstico y me fui y no di la receta, no di el tratamiento y dejé a los familiares, que son los 4 millones con tu paciente ahí, te di el diagnóstico. Pero un aplauso, pero es que el diagnóstico, yo no puedo... Yo ejercí mi profesión de 43 años de periodoncista. Te da el diagnóstico, el tratamiento y todo. Se convocó al diálogo. Claro, pero di el diagnóstico y ya quedé bien. O sea, pero la pelota... Es que para mí es parte de la respuesta de la pregunta si va a haber algo. Ese es un ejemplo de que no hay la intención. Ay, ya di el diagnóstico, yo lo dije. Y el paciente se me murió, mi pariente se me murió. Pues. Ahora, ¿qué puede hacer más la caja? La caja, ya esto desbordó la caja. A mi criterio, esto ya está fuera de la caja. Un problema de Estado. Okay. Exacto, es un problema del Estado. Es verdad que es un problema de Estado, pero la caja como entidad exclusiva en ese punto autónoma tenía que haber puesto los pantalones. Sí. Señores, esto es lo que hay que hacer por este. No, qué cosa, porque el costo, y no hay costo político. Cuando tú le expliques a la población el por qué,
Va a haber. El costo político, ¿cuál va a ser? Cuando los 4 millones de panameños vea que tiene que pagar de su bolsillo la pensión de 300.000. Esto del costo político me recuerda que esta semana un exministro habló sobre el aumento de la edad de jubilación. Usted dijo que nadie se quería llevar el golpe político y recibió muchos golpes. Él habló solamente de aumento de edad de jubilación. Al final se trata de una serie de medidas integrales que tenemos que tomar y aquí no va a haber un trago dulce, va a ser un trago amargo. Le doy a cada uno 15 segundos, por favor, para que deje un mensaje final. Bueno, Hugo, yo le pregunté directamente al director de la Caja de Seguro Social cuál era la postura de la institución en la mesa del diálogo y él me respondió que ellos no podían decir nada porque iban a viciar el diálogo. Así que ahí yo dejo mi balance, continuamos en el aire ante un problema en el que siento que no hay un sentido de urgencia en el Estado. Don Carlos. Yo me iría a 1903. Liberales y conservadores, después de una guerra civil que destruyó el país, dijeron, nuestro problema es Panamá. Hoy día, los gremios obreros, gobierno, gremios profesionales, todo, no es la pelea entre ellos, sino Panamá. Señores, Aprendamos muchísimas de gracias. 1903. Muchísimas gracias por estar hoy en Debate Abierto. Les decía, un viejo problema nuevo. Así también tenemos otros viejos problemas nuevos. La justicia, que de pronto uno mira, puede haber esperanzas porque hay cambios a partir de enero. Tuvimos un avance al comenzar el programa de hoy, pero en segundos estarán con nosotros una ex procuradora, Ana Matilde Gómez, y un ex magistrado, Adán Arnulfo Arjona. Hablamos sobre justicia con aroma de mujer en la Corte. ¿Qué puede cambiar? ¿Hay esperanza? En segundos, aquí en Debate Abierto. Estamos hablando de tamales. Aquí hay un aroma a tamales en este estudio. Nuestros invitados, Ana Matilde Gómez, ex procuradora, Adán Arnulfo Arjona, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Este segmento lo hemos titulado Justicia con aroma de mujer. ¿Hay esperanza? Esto por los cambios que se dan a nivel de la Corte. Pero usted quería comenzar hablando de tamales. Sí, estábamos hablando de Navidad y aquí tenemos dos figuras que conocen el mundo de la justicia por los dos lados de la costura y han sido muy críticos. ¿Qué tamales nos deja este año la justicia en Panamá? Licenciada. Bueno, muy buenos Ana días Matilde. a todos los televidentes, a los que siguen este programa, a ustedes, a los compañeros de la mesa, gracias por la invitación. Yo creo que el gran tamal es la justicia. Ese es el gran tamal, permítame que se cayó esto. El gran tamal porque soy del criterio que una sociedad en la que funciona la justicia, todo lo demás se acomoda. Los retos de la justicia panameña son muy grandes. Y digo que es un tamal por lo complicado. Todos los que nos gusta el tamal sabemos que, bueno, tal vez no todos los que lo comen saben lo complicado que es prepararlo. Pero además la palabra tamal viene del hecho de que hay que destaparlo, Sí. hay que abrirlo, es una sorpresa. Y aquí no hay sorpresas, ¿ah? Yo diría que no hay tanto sorpresas, pero me parece sí que hay muchas fallas que tienen que ver con fallas estructurales, como por ejemplo el propio diseño de selección para entrar al sistema requiere de ajustes. En este caso tenemos la carrera después de mucho esfuerzo y muchos años. Sin embargo, en el tiempo que ha pasado para su implementación o su implantación como corresponde, ha quedado en evidencia que hay fallas también allí en esa ley. Por ejemplo, estamos todos esperando el Tribunal de Transparencia e Integridad, que es tan necesario, pero uno se pregunta, ¿no habrá sido una falla de la ley pensar que todos tenían que venir de dentro? ¿Cómo va a haber un Tribunal de Integridad y Transparencia en el que tú fuiste antes mi asistente, pero ahora concursaste? Y si tienes el mérito, después tú vas a ser un superior que te pasas a los de tribunales de apelación, por ejemplo, en salario, y ahora tú me vas a venir a juzgar mi desempeño o a investigar en una denuncia sobre una queja disciplinaria. Hay deformaciones que el tiempo ha permitido identificar y que creo que hay que corregir. Pero también hay fallas sistémicas grandes, como el hecho del presupuesto. La Organización para la Cooperación Internacional ha dicho que hay un promedio de jueces por habitantes, por 100.000 habitantes, de más o menos 65 para que la justicia funcione. En Panamá, ¿sabe cuántos tenemos? 12, cuando mucho, por cada 100.000 habitantes. Todas esas cifras están ahí consultables. Pero también hay una resistencia dentro del propio sistema, tú no me vas a dejar mentir, Adán Arnulfo, en que muchos de los que entran a trabajar, tanto en el Ministerio Público
como en el órgano judicial, no entran siendo ya abogados ni entran por vocación, es porque consiguieron el trabajo. Y estando allí, estudian derecho, porque saben que es una manera de tener movilidad ascendente dentro de la propia estructura organizacional. Pero ¿qué pasa? Ahí no hay un compromiso real necesariamente porque no hay una formación para ser juez. No, es que tú estabas dentro de la institución, estudias derecho, sale una vacante o hay una interinidad y tú que eras portero o que estabas nombrado de portero, empiezas a ser juez municipal. Está bien, eso no tendría nada malo que una persona se supere. El problema es que ahora que ha venido la ley de carrera y que tienen que ser evaluados en el desempeño, esa persona dice, yo no quiero quedarme, yo no voy a evaluarme, yo me regreso para mi puesto de portero. Entonces, está pasando dentro del sistema. Esto nos dice, y disculpe que la interrumpa allí, que esto de que las cosas van a cambiar a partir del 2 de enero del próximo año con la llegada de Miriam Yadira Chen Rosas y de María Cristina Chen Estanciola, no es por arte de Birli Birloque. Hay mucho camino por andar. Así es. Bueno, yo quisiera iniciar al hilo un poco de las observaciones que hizo Ana Matilde. Y quisiera apuntar fundamentalmente a varias áreas. A ver. Primero, el factor humano en la actividad de justicia creo que es crucial y determinante para los resultados. Es decir, la calidad de justicia que puede tener un país depende de la calidad de la gente que la integra. Eso a mí me parece que es una premisa indiscutible. Y esto nos lleva a un poco la naturaleza de la actividad de la judicatura. Yo creo, sin que esto implique un aire de jactancia, pero la actividad de administrar justicia está o debe descansar sobre una meritocracia técnica y moral. Eso no está pasando. Hay demasiados déficits en el resultado del sistema. Es decir, un poco ponía por delante el tema del factor humano. Es decir, y sobre eso, que no es sencillo, es un tema complejo, porque hay que formar toda una visual en toda la organización del propósito y del rol que la justicia tiene que desempeñar en la calidad de la democracia. Entonces, esa visual misional que tienen que tener los jueces y magistrados, creo que hay déficits importantes. Creo que el juez no está entendiendo lo que la sociedad está esperando de ellos, y eso es un grave problema. Y segundo, también percibo que el sistema de alguna manera ha perdido vinculación con la sociedad, es decir, no se proyecta que haya una sensación de urgencia y de sensibilidad para los desafíos que debe enfrentar. Hombre, lo elemental, la certeza del castigo. No se percibe que el órgano judicial transmita eso, la certeza del castigo. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo mínimo que se espera de la justicia? O la justicia, porque cuando usted habla de castigo, está solamente hablando de la justicia penal. Eso, y la vale, justicia cierto. penal, que es la más noticiosa, porque es aquella que genera más alarma y más titulares por mayor cantidad de tiempo, la que le interesa a los medios, es solamente el 16% de la demanda del trabajo. Sin embargo, se lleva más del 50% del presupuesto asignado. Pero los casos de familia y los casos civiles, que son realmente los que se llevan más del 50% de la demanda, ni hacen noticia, no siempre o casi nunca no son del interés, ni hacen noticia, pero apenas se les dota si acaso del 20% del presupuesto. Entonces, hay un problema sistémico. La otra pata de la que yo iba a hablar era precisamente el recurso humano. O sea, es sistémico porque por un lado está estructural, es una falla estructural, su propio diseño con el tema del presupuesto y demás, mucha interinidad en los jueces, el proceso de selección, la permanencia. Hay resistencia del cuerpo en su conjunto a rendir cuentas, es decir, amparado en que yo tengo independencia judicial, lo cual es correcto para tu expediente, pero no es correcto para la parte administrativa y el desempeño tuyo. Hay cierta probidad en los jueces que es más que necesaria para que el sistema funcione. Un juez, desde el momento, igual que un fiscal, desde el momento en que acepta un cargo de semejante envergadura, tiene que ser consciente que su familia y el propio individuo
tiene que alejarse de ciertas cosas que a lo mejor hacía. No va a ir a las mismas fiestas, no va a seguir yendo a tantas fiestas, va a dejar de tener amigos, no va a hacer amigos nuevos, al contrario, va a ser enemigos si hace su trabajo. Hasta los familiares también tienen que cambiar su rutina porque pueden aparecer en restaurantes o confundirlos en Es que algunos a la familia hay restaurantes. que explicarle el peso tan grande que hay sobre los hombros de quien administra justicia, porque no solamente eres tú, es todo el entorno que te rodea. Entonces, eso es fundamental. Entonces, para mí el reto es muy grande, es además una carga muy pesada sobre el peso de estas mujeres que por supuesto le van a renovar la cara a la justicia, pero no necesariamente hay que pensar que porque ellas llegan, todo va a cambiar. Si no se les dota del presupuesto necesario, mire, el sistema de administración de justicia necesita reformas profundas. La justicia civil no se ha tocado en ¿cuántos años, Adán Arnulfo? Ahora la Corte acaba de terminar su proyecto de reforma integral de la jurisdicción civil y van hacia la digitalización de todos los procesos, o es la aspiración, pero si no hay la decisión política que tiene que ver con el Ejecutivo, no con el judicial, porque sabemos que nosotros tenemos un sistema que el que reparte la plata es el Ejecutivo, si no se dan los recursos necesarios, vamos a quedar como siempre. Eso usted lo vivió también en carne propia, siendo magistrado. ¿Usted ve en el horizonte una decisión por parte del Ejecutivo para dotar a este órgano de los recursos necesarios? Bueno, un poco a tratar de ver, somos bastante descriptivos en la situación general de lo que está sucediendo. El tema es por dónde podría haber un golpe de timón para que las cosas cambien. Yo creo que en definitiva quien tiene que tomar el liderazgo es la institución. Es decir, tanto el órgano judicial como el Ministerio Público tienen que coincidir en la necesidad de hacerle sentir al país y al resto de la estructura gubernamental los apremios que existen respecto de que el sistema de justicia realmente cumpla la función que se está esperando. Porque en este conjunto social que hay un problema, está el atacar los índices de impunidad, hay un problema que es general, el país está expuesto a una crisis de credibilidad y reputacional importante, y la justicia tiene que tener un sitial sagrado, y los primeros que tienen que entender esto somos los panameños, de manera tal que la primera cuestión que uno podría esperar o quisiera ver es que, bueno, una incorporación de 2 nuevos miembros al Pleno puede transmitir un poco esas urgencias sociales para que haya la conformación de este criterio de sensibilidad de manera tal que se traduzca. Esto se tiene que traducir, no lo anecdótico de que van a ser 5 mayorías de damas. Sí, eso es importante, pero los resultados son los más importantes. Don Danilo. Bien, escuchando a los dos, un magistrado, exmagistrado, una procuradora, tomo nota de este resumen. Tenemos una justicia con puntos que requieren urgente atención, con debilidades en materia de recursos humanos, tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo. Y también tenemos una justicia afectada por terribles limitaciones económicas. Si a este dúo de debilidades le podemos agregar uno tercero, pregunto, o no, que es la vulnerabilidad institucional. ¿Seguirá la justicia o estará la justicia de Panamá expuesta al criterio político, al del poder económico o al del poder criminal, o no? Indudablemente que si persisten estas vulnerabilidades, falta de organización, falta de integración de la gente competente e íntegra que se necesita, bueno, todo eso viene como factor acumulativo para producir resultados que son los resultados de insatisfacción que justamente todos percibimos. Indudablemente, eso es una amenaza real que no solo impacta sobre el funcionamiento judicial, sino por toda la calidad de la vida social. Es decir, si esos poderes fácticos de la criminalidad organizada llegan a tener el control
de los órganos que tienen que velar precisamente por el respeto a la ley y la paz, evidentemente que hay una amenaza general a la sociedad. Y de allí que creo que esta amenaza que tú señalas es un factor preponderante para tener que ponerle atención a mejorar la justicia de toda forma. Si llegan a tener el control, eso me habla como de una posibilidad, pero uno tiene la percepción de que es una realidad más que una posibilidad. Yo no sé cómo lo ve usted. La amenaza es real y es permanente. Y como las fallas son sistémicas, la vulnerabilidad es profunda. Porque definitivamente en el quinquenio 2000, la justicia ha cojeado históricamente, ¿verdad? Porque siempre el poder político y el poder económico han centrado su atención en la posibilidad de controlarlo. Y una de las formas de control es el presupuesto. Así que por esa pata siempre han cojeado Ministerio Público y órgano judicial, porque a procuradores independientes se les controla con el presupuesto. Y a órgano judicial que trata de depurarse internamente, se le controla con el presupuesto también. Y por supuesto las designaciones en la Corte Suprema. Y con Suprema. nombramiento, claro. En la Corte Suprema. Y por supuesto que de allí, si la cabeza está mal, todo está mal. Hay una derrama. Así que esa amenaza es permanente, pero mayor aún que en el quinquenio 2014-2019 se le mandó un mensaje muy claro al crimen organizado. Y es que en Panamá, desde el poder político, la manipulación de la justicia es posible. Y esa herida profunda que se le causó al sistema no se ha podido cerrar. Para mi juicio, ahí es donde está uno de los grandes problemas. ¿Y qué ocurre? No se están gestionando las expectativas porque ¿dónde se podría cerrar esa vulnerabilidad? En las respuestas en los casos de alto perfil. Y como en los casos de alto perfil, una cosa son las expectativas que se generan y otras las respuestas que el sistema da, allí entonces viene la crisis de credibilidad. Usted hablaba de las noticias que hacen titulares. Yo no puedo cerrar este espacio sin concentrarme en una noticia que generó mucho titular. Un video se publica, además hablamos ahorita de los familiares de quienes gerencian la justicia en Panamá, donde pues fue un hecho viral. Sucedió un hecho, fue transmitido por los medios, las reacciones que este hecho generó, tanto de algunos de sus protagonistas como de entidades como el Ministerio Público. Al final todo esto deviene en que el presidente Ricardo Martinelli, su ejército de abogados apuntan sus cañones hacia medios de comunicación y periodistas en el ámbito civil. Yo quisiera tener su punto de vista, el punto de vista de los dos respecto a este hecho. ¿Qué está en riesgo, qué está en peligro? Si ustedes ven que se está navegando en la dirección correcta, el análisis de cada uno, por favor. Bueno, yo creo que la circulación del video y el contexto en que se dio definitivamente que deja un resultado poco edificante, ¿no? Porque primero que todo lo que subyace es una duda importante respecto de lo que a mi modo de ver es el activo principal de la justicia, que es la integridad y la credibilidad de los jueces. La proyección del video, por lo menos hasta ahora, es realmente una proyección de unas imágenes, se ve, no se escucha el contenido de las conversaciones, así que es un poco limitado formarse criterio alrededor del tema. Eso por una parte. Segundo, creo que ya hay pues, una iniciativa del Ministerio Público dirigida a establecer qué fue lo que sucedió. Creo que la situación está necesitada de un firme esclarecimiento para despejar cualquier interrogante o duda que indudablemente despierta, que se viene de alguna manera a sumar a un lamentable estado de suspicacia que existe hacia la acción de las autoridades. Entonces, si adicional a eso se genera esto, es natural que va a haber una inquietud y que requiere un esclarecimiento firme. Mientras tanto, esta espada de Damocles sobre los medios de comunicación, periodistas, las empresas en sí, ¿cómo ve? Absolutamente inconveniente que se dé este tipo de cosas, porque indudablemente desde la orilla del afectado él dirá que tiene derecho a defender el buen nombre y tal, y eso es perfectamente legítimo y eso no hay ningún problema, pero la utilización del sistema judicial no puede llevarse a un extremo en que ponga en peligro un valor esencial que es el tema de la libertad de expresión y de libre circulación de la información. Entonces yo creo que ahí va a ser importante la intervención de la autoridad, en este caso la autoridad judicial,
para realmente introducir un equilibrio, porque no se puede utilizar el sistema para producir otro daño a otro valor constitucional igualmente importante. A mi juicio, y con la experiencia como investigadora y en el mundo político y todo lo demás, yo les quiero decir que ese video no prueba absolutamente nada, pero lo sugiere absolutamente todo. La coetaneidad con la fecha de una celebración, de una audiencia de tal relevancia con los mismos personajes, genera una cantidad de suspicacias que lo único que hace es lesionar aún más la credibilidad del sistema. Pero nos pone en evidencia otra vulnerabilidad, y es la incapacidad, por ejemplo, en el órgano judicial, para hacer la fiscalización de sus jueces a partir de una duda como esa, sin que haya una denuncia formal o una querella formal o una declaración jurada de alguien diciendo acuso a tal juez de algo. Así que ahí no hay posibilidad de hacer nada. Y el Ministerio Público con el video no podrá hacer más que un indicio para encontrar otras cosas. Pero la acción de represalia y lo que trae como consecuencia no es más que un modus operandi que hemos venido viendo a lo largo del tiempo en una cultura mafiosa que trata de intimidar al resto de la sociedad a partir de esa acción. Es decir, si los medios, que son un poder también, ¿verdad? Porque no nos vamos a llamar a engaño, son intimidados en la transmisión de la información a partir de una figura política, ese mensaje intimida al resto de la comunidad. En teoría, ellos creen, porque no a todos nos van a intimidar, pero obviamente que habrá muchas personas que pensarán siquiera mencionar una noticia, mencionar una información, decir algo, porque empiezan los temores de no quiero quedar subir y bajando escaleras, no quiero que me denuncien, no quiero que me demanden. Y esa transmisión de ese temor o sembrar en el ideario colectivo que hay intocables desde el punto de vista de la información por el poder político y económico que tienen, es gravísimo para la democracia. Y ahí es donde subyace realmente el gran peligro. Gracias a los dos por habernos acompañado en el último programa del año. Don Danilo. Bueno, nos queda un 2021 con mucha carga sin descargarse, con mucha carga que no ha sido atendida, que no ha sido resuelta, y un 2022 que viene repleto de retos. Entre esos prevalece como uno de los principales la justicia. Esos retos van a estar en gran medida demarcados por la hoja de ruta que el presidente de la República nos dé a través de un mensaje al inicio del próximo año. Esa va a ser la primera edición de Debate Abierto, así que ya el otro año, primero Dios, nos estamos viendo el 2 de enero haciendo un análisis de la instalación de la nueva Asamblea, del mensaje presidencial y también estableciendo cuáles son las metas que como país, como república tenemos en el próximo año. Y ojo, quedaron aquí con nuestros ilustres visitantes 3 puntos. Sí. Recursos humanos, recursos financieros y vulnerabilidad de la justicia en Panamá. Señores, gracias por la sintonía, no solamente al programa de hoy, sino a lo largo del año. Qué bueno es poder encontrarnos domingo a domingo para hacer un análisis y hacer aportes a este país que tanto necesita del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Nos queda solamente desearles felices fiestas y también extender una invitación para que el próximo año nos sigamos esforzando para caminar en la dirección correcta, porque hay esperanza. Siempre se renueva la esperanza y con el trabajo, con el tesón de cada uno de nosotros, estoy seguro que nos esperan mejores días si nos esforzamos de caminar en la dirección correcta. Por hoy, pues, nos seguimos regalando el mejor domingo de nuestras vidas, ¿le parece? Feliz Navidad. Bendiciones, feliz Navidad, próspero año nuevo, felices fiestas a todos.